Muy bien, hermanos, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a la casa del Señor. Gracias por ser fieles a estos días en los que estamos aprendiendo bajo los principios de la palabra de Dios a interpretar la palabra de Dios. Vamos a comenzar, como siempre, leyendo la porción de las escrituras que nos corresponden para nuestra clase en este tiempo, en este tema que estamos viendo, los principios bíblicos. Y estamos en el libro de Nehemías. ¿Recuerdan? Nehemías capítulo 8, libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a la palabra de nuestro Dios, libro de Nehemías, capítulo 8. Vamos a esta porción de las Escrituras y vamos a dar lectura, esperando que el Señor en su gracia nos permita seguir creciendo en el estudio de la Biblia, en la interpretación bíblica, pero sobre todo nosotros podamos poner por obra cada una de las cosas que estamos aprendiendo. Muy bien, si ya lo tienen, nos ponemos de pie para leer en reverencia la palabra de Dios. Libro de Nehemías, capítulo 8, y estamos leyendo el versículo 8, Nehemías 8:8, y debe ser ya un versículo que forma parte de nuestra vida y debe estar en nuestros corazones. Amén. Bienvenidos, mis hermanos. La palabra de Dios dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De modo que entendiesen la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, gracias por los hermanos que traes, por la disposición de ellos de poder seguir estudiando tu palabra. Enséñanos, Señor, a interpretar tu palabra. No queremos ir tras la luz de nuestra propia tea, levantar alguna bandera teológica, Señor, donde nuestro corazón se aferre más a la verdad de un hombre que a la verdad de tu palabra. Ayuda a esta iglesia, Señor, a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad para que pueda tener el poder de lo alto de poner por obra. No hay otra forma. Tu palabra me decía esta semana, el hombre entendido, la palabra hallará el bien. Cuánta bendición hay, Padre, en entender tu palabra. Bendícenos, en Cristo te ruego. Amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Bienvenidos, tomen asiento. Siéntanse en la libertad de poder preguntar. Yo haré algunas preguntas de repaso para estar viendo si estamos o no comprendiendo. Estamos avanzando en nuestra clase y hemos dejado, no vamos a repasar todo lo que ya se ha estado considerando porque nos va a tomar el tiempo, pero básicamente con algunas preguntas desde el momento que hemos hablado, los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios. Hemos hablado 5 de ellos. A ver, ¿quién puede recordarse? ¿Qué es la hermenéutica? Y estamos poniéndole el título bíblica porque uno puede tener una hermenéutica que no esté conforme a la palabra de Dios, muy alegórica. Entonces, por eso le llamamos hermenéutica. ¿Qué es la hermenéutica? Es la disciplina que se encarga de estudiar los principios bíblicos para interpretar la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son esos principios, hermanos, que hemos estado revisando? ¿Cuáles son las verdades que la palabra de Dios nos ha mostrado? Hemos tomado como base Nehemías 8 y hemos ido por toda la palabra de Dios para encontrar. Hemos visto 5 principios para interpretar correctamente la palabra de Dios. Hemos hablado también qué es interpretar, ¿también? ¿Qué es interpretar? Ese trabajo que hacemos de eisegesis o de exégesis. De exégesis, porque extraemos la verdad, no agregamos la verdad. Entonces la interpretación es esa, es buscar la verdad. ¿Y la verdad de dónde proviene? ¿De lo que yo pienso? ¿Está a la luz de mi entendimiento? ¿O quién tiene la verdad? ¿De dónde procede la verdad? De la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero del autor. Es Dios, obviamente, pero usó a hombres para escribir. Moisés entendía la verdad y nuestro trabajo es obtener la verdad. Amén. Ponernos en la piel del autor y ponernos en la piel ¿de quién más? De la audiencia, ¿no es cierto? De la primera audiencia. Tal como ellos lo entendieron, nosotros debemos entender. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los principios bíblicos? A ver, ¿quién me dice? Hemos hablado 5 de ellos y ahora estamos tratando de ponerlo en práctica a través de un proceso. Sí, mi hermano. Literal, ¿qué significa ese tipo de interpretación? Porque dice, daban lectura, claro, de una forma natural, normal, ¿no es cierto? Es el primer principio, tomarlo de manera literal. Y ahora en la escuela bíblica vamos a enseñar a los niños a interpretar literalmente el libro de Génesis capítulo 1, tal como dice la palabra del Señor. Si no lo interpretamos literalmente desde el capítulo 1, verso 1, Génesis, todo lo demás no tiene sentido. Si no creemos que al principio creó Dios los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, ¿cómo podemos creer que Cristo Jesús murió
y resucitó al tercer día. O sea, vamos a estar mal. Muy bien. Luego otro principio que hemos visto, histórico. Muy bien. ¿Qué tiene que ver ese principio con la palabra de Dios en la interpretación? ¿Qué es? Todo lo que rodea, ¿no? Al texto, todo lo que rodea al texto. Muy bien, importante el contexto. ¿Qué más? ¿Qué gramatical también? ¿Qué tiene que ver con eso? El estudio, ¿no es cierto? De la gramática, de las palabras. Muy bien. Todo eso, todo lo que tiene que ver con la composición de las oraciones, el sentido de los verbos, los pronombres, todo eso. Incluso vamos a ver el tema morfológico también. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos visto? Otro principio importante. Síntesis, ¿no? Le llamamos síntesis. ¿Por qué? Hay dos grandes razones. ¿En qué consiste el principio de síntesis? Que la palabra de Dios se contradice o no se contradice. No se contradice. Entonces, el principio de síntesis dice que la palabra de Dios es inerrante y es infalible. Infalible, ¿por qué? Porque no nos conduce al error. Inerrante porque no tiene error, es perfecta. Y ahora hay dos razones. ¿Por qué? Porque tenemos un contexto histórico redentor, ¿no es cierto? Toda la palabra de Dios está apuntando ¿a quién? A Cristo Jesús. Todo se desarrolla en función del plan de redención. Y hemos visto el papel del Padre, del Hijo y del Espíritu. Así que toda la palabra de Dios apunta a eso. Apunta a eso. No necesariamente Cristo está en todo, pero sí apunta a todo. Apunta a todo. Ese es Cristo Jesús. Muy bien. La otra razón, por el tema intertextual, ¿no es cierto? Donde los mismos conceptos o verdades de la Biblia se desarrollan a lo largo de toda la palabra de Dios. Hay capítulos del Nuevo Testamento que tratan capítulos del Antiguo Testamento y desarrollan mejor las mismas verdades. Entonces, por eso hemos hablado. Este también se llama el principio de primera mención. La palabra de Dios, las verdades que las anuncian, siempre las va a repetir a lo largo de las Escrituras. Muy bien. Y hay un principio más. ¿Cuál hemos visto? Práctico, ¿no es cierto? ¿A qué nos invita ese principio? A aplicarlo, muy bien, a responder a la palabra del Señor. ¿Qué hago con la verdad que hemos obtenido? Muy bien. Luego de eso hemos hablado acerca del proceso exegético. Hemos visto rápidamente cómo nosotros vamos a seguir cierto orden para poder aplicar estos principios. Hemos hablado en primer lugar, es necesario orar. Necesitamos que la revelación del Espíritu o la iluminación del Espíritu. La iluminación, amén. No necesitamos más revelación. La revelación ya ha sido dada, está en toda la palabra de Dios. Lo que buscamos es luz. Buscamos es luz. Muy bien, luego necesitamos establecer el texto. Estamos más adelante, hermano. Estás en la necesidad de hermenéutica bíblica, más adelante, el proceso exegético. El proceso exegético. Luego tenemos que establecer el texto. La gracia del Señor nos tiene que mostrar qué texto estudiar. Luego tenemos que leer sobre el texto, tenemos que observar el texto, tenemos que analizar el texto, tenemos que estudiar el texto. Es lo que hacemos dentro de la palabra de Dios. Luego hemos visto, lo corroboramos con otras fuentes. Vamos a cierta verdad, cierta luz de hombres que han entendido a lo largo de la palabra de Dios lo que la iglesia ha practicado a lo largo de los 2000 años. No hay nuevas verdades, todo está establecido en la palabra de Dios. Y luego, finalmente, resolvemos si hay algún problema de interpretación y escribimos la verdad, que es la proposición que hemos hablado exegética. Muy bien, hemos hablado de todo eso y ahora estamos desarrollando el contexto. Es importante, hermanos, dentro de todo esto que estamos viendo en el proceso exegético, es importante entender el contexto, es importante. Muy bien, y hemos definido que el contexto es todo lo que rodea el texto, por dentro del libro y fuera del libro, ¿no es cierto? Es todo lo que rodea, dentro y fuera del libro. Hemos visto que hay dos tipos de contextos. ¿Quién se acuerda? Tenemos un contexto histórico. Muy bien, ¿esto es lo que está dentro del libro o está fuera del libro? Está fuera del libro. Por ejemplo, ¿qué tipo de elementos del contexto histórico se encuentran fuera del libro que es importante considerar? ¿Recuerdan la brecha que nos separa de estos días a los días de la palabra de Dios? Claro, por ejemplo, la geografía dentro del contexto. ¿Qué más hay? Cultura, historia, idioma. Hemos considerado todo eso, ¿no es cierto? Eso forma parte del contexto que no está dentro de la palabra del Señor. Muy bien. Luego hemos visto otro tipo de contexto. ¿Cuál es el siguiente tipo de contexto? Primero lo que está afuera y luego lo que está adentro, literario, ¿no es cierto? El contexto literario. Y hay
tres tipos de contexto literario. Cuando voy a estudiar la palabra de Dios, primero tengo que considerar un contexto. ¿Cómo se llama el contexto que abarca toda la palabra de Dios? Le hemos dado el nombre de canónico, ¿no es cierto? Un contexto canónico. Es decir, el libro que estoy estudiando, ¿qué rol tiene a lo largo de toda la palabra de Dios? Por ejemplo, si yo estoy estudiando el libro de Tito que estamos meditando, si yo quiero encontrar una verdad y ver si es correcto esta verdad, debe repetirse. ¿Y dónde primariamente yo debería buscar estas verdades? En el libro de Tito, obviamente, pero donde también hay libros que están directamente relacionados con el libro de Tito. Por ejemplo, ¿cuál sería otro libro? Primera y segunda de Timoteo. ¿Por qué? Por el mismo autor, ¿no es cierto? Y por el mismo propósito. Ambos son epístolas, digamos, pastorales dadas a los hijos amados en la fe para que enfrenten los problemas en la iglesia. Muy bien, entonces, ¿cómo el libro de Tito juega con la palabra de Dios, con el apóstol Pablo, con las epístolas pastorales? ¿Cómo juega con todas las epístolas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento y a lo largo de la palabra del Señor? Muy bien, ese es el contexto canónico. El rol del libro en función de toda la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, hermano, es una palabra viva. Cada libro cumple una función vital. Es como un órgano dentro de un cuerpo. Y la palabra de Dios está estrechamente relacionada. Está entretejido cada libro. Ese hilo que está tejiendo todo es el plan de redención. Pero cada uno de los libros de la palabra de Dios cumple su función importante. La escritura es perfecta, la escritura es viva y eficaz. Entonces es importante ver cuál es el rol del libro en la palabra de Dios. Muy bien, luego hemos visto un contexto un poco más pequeño. Le hemos llamado un contexto lejano, ¿no es cierto? Es la sección que estoy estudiando, pues si estoy estudiando Nehemías 8, ¿cuál es su rol en todo el libro de Nehemías? En todo el libro de Nehemías. Entonces, es la sección del libro, el rol que corresponde a lo largo de todo el libro entero. ¿Por qué está el capítulo 8 en medio de todos los demás capítulos? Es el contexto lejano. Luego vamos a hablar de un contexto más, ¿cómo se llama, hermanos? Un contexto inmediato. Y es importante ver este contexto. ¿En qué consiste esto? Es la relación que tiene mi texto, ¿no? Con los párrafos que le rodean, los versículos que le preceden o los versículos que vienen después. Ese ha sido el trabajo, el párrafo que precede, el párrafo que sigue. Entonces, cuando yo voy a estudiar la palabra de Dios, estudio el texto, tengo que ver cómo esta porción de las escrituras está con el pasaje, cómo juega con el pasaje, y luego eso se llama contexto inmediato. Luego voy a un contexto lejano para entender un poco cómo el pasaje que estudio está trabajando en función del libro, y luego cómo el libro trabaja en función de toda la palabra de Dios. Cuando comenzamos esto dijimos, hermanos, necesitamos esfuerzo. Dios espera que tomemos diligencia, que trabajemos como obreros. ¿Y toma tiempo estudiar estas verdades? Sí. Es más fácil ir, tomo un versículo, lo saco fuera de contexto y lo aplico, pero ese es el problema. Cuando quitamos las cosas del contexto, como hemos dicho, tenemos un pretexto y empezamos a crear nuestras propias verdades. Hemos visto varios ejemplos la semana pasada. Muy bien, hemos visto la importancia del contexto. Es importante tener el texto dentro del contexto. Si nosotros ignoramos esto, vamos a tener verdades que no están en la palabra de Dios. Y hemos visto algunos ejemplos, entre ellos Filipenses 4:13, ¿no es cierto? Lo aplicamos a todo. Les hice el ejemplo del boxeador que tiene en su short escrito, todo lo puede en Cristo y fortalece, y sale a pelear. Está muy fuera de contexto. Hemos hablado que el contexto está dentro de la vida del apóstol Pablo, que ha aprendido a vivir cualquiera sea su situación. Si hay necesidad, todo lo puede en Cristo y fortalece. Si hay abundancia, amén. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, en ese contexto. Muy bien, hemos visto algunos ejemplos. Ahora, hermanos míos, estamos empezando a desarrollar el contexto. Y hemos visto los tipos de contextos, la importancia, y ahora vamos a empezar a analizar el contexto. Y hay ciertas etapas. Tenemos la primera etapa, que es necesario. La primera etapa es necesario leer el libro. Tenemos que leer el libro, la palabra de nuestro Dios. Es necesario, hermano, leer la palabra de Dios. Y les estoy rogando que lean una y otra vez. Si pueden memorizarlo, memorícenlo. Hay hermanos en el Señor que pasan tiempo leyendo una y otra vez la porción de los libros. Cuando estoy estudiando la palabra del Señor y vuelvo otra vez, de pronto veo verdades o cierta luz que no miré antes. Ustedes saben, con los años. Así que cuando estudiamos la palabra de Dios,
Dios, yo les invito a leer muy bien la palabra de Dios, a entender muy bien la palabra de Dios, a repetir muchas veces la palabra de Dios. No se conforme con una lectura, vuelva a leer, vuelva a meditar, vuelva a ver otra vez. Habrá aspectos que no va a considerar. Es lo primero, para analizar el contexto que vamos a empezar ahora, el contexto lejano, ¿verdad? El contexto literario, el contexto histórico. Primero necesitamos leer muy bien los libros. Ahora, les mencioné también que si podemos recopilar algunas herramientas que nos puedan ayudar a entender ciertas palabras, el contexto histórico, el contexto literario. Es importante ciertas herramientas, diccionarios, algunos atlas, algunos comentarios, etcétera, que los puse ahí, y les dije que al final de esto les voy a dar también hay herramientas. Ahora que tenemos muchas aplicaciones y programas, hay buenas herramientas que contienen todo esto y está en el software para poder estudiar. Ahora es más práctico, incluso puede descargar el celular. Hay algunas que son de paga, otras son gratuitas, así que se las voy a facilitar para que ustedes puedan estudiar este tipo de herramientas. Y una de estas herramientas que uso yo bastante se llama Logos. Es muy buena herramienta, muy buena herramienta. Una versión gratuita parecida es el eSword. Si puede empezar con el eSword, también es fácil, pero esto está en Logos. Luego haremos un tutorial y un ejemplo en clase para enseñarles a usar este tipo de herramientas. Es importante. Muy bien. Luego, la otra etapa, la primera etapa es vamos a estudiar, leer bien la palabra de Dios. Buscaremos algunas herramientas que nos ayudarán. Pero la siguiente etapa hemos visto que es necesario estudiar el contexto histórico. Y aquí nos hemos quedado, ¿recuerdan? Aquí nos hemos quedado. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Ya tengo el texto, Señor. Gracias por guiarme a través de tu espíritu. Ya leí el libro, Señor. Ya leí el pasaje varias veces. Gracias, Señor. Ahora, ¿qué necesitamos? Muy bien. Ahora, entendiendo todo lo que hemos leído primero, ahora necesitamos resolver ciertas preguntas para ayudarnos a entender el contexto. Y estamos hablando por el contexto histórico, lo que rodea al texto, ¿no es cierto? Lo que está fuera del texto. Por ejemplo, hemos hablado de quién escribió el libro y les dejamos una tarea sobre eso para que ustedes puedan analizar eso con las herramientas que consideren, pero a veces casi todo está en la misma Biblia. ¿Quién escribió el libro? Para ayudarnos a definir el contexto histórico. Sabemos algo del autor, sabemos algo de su biografía, sabemos de las circunstancias en las que el hombre se encontraba escribiendo la palabra de Dios. Hemos hablado, por ejemplo, sobre el libro de Filipenses. El apóstol Pablo fue el autor. Dios usó a este hombre, probablemente en la cárcel, y escribe un poderoso mensaje. El libro de Filipenses nos ayuda nos da las claves bíblicas para regocijarnos en el Señor siempre. ¿Ve? Es interesante entender esto. ¿Quién lo escribió? Igual cuando vamos a hablar en el Antiguo Testamento, es necesario entender un poco de la biografía de los hombres que Dios usó para escribir su palabra. ¿Quién lo escribió? Porque el punto es, hermanos, yo tengo que, en la gracia del Señor, ponerme en la piel del autor. Nuestro trabajo es entender la verdad que el hombre que recibió la revelación entendió. Ese es nuestro trabajo. Y nuestro trabajo es entender las verdades que este hombre dio a las primeras audiencias. Ese es nuestro trabajo, es entender las verdades que las primeras audiencias entendieron cuando recibieron la carta. Como hablamos del libro de Filipenses, el autor fue el apóstol Pablo, pero cómo lo entendieron los primeros hermanos beneficiarios de el grupo de hermanos que se encuentra en Filipos. ¿Quién escribió el libro? Luego hemos hablado de la audiencia. ¿Ven? ¿A quién se escribe este libro? Hay que saber algo de la audiencia, si es una iglesia, cuándo nació, por quién están conformadas, qué es lo que está pasando, cuál es la relación que la audiencia tiene con el autor. Hemos hablado, por ejemplo, de la iglesia en Filipos, cuando el apóstol escribe, pueden ustedes imaginar hacia quiénes se dirige. La historia de esto está en el libro de Hechos, capítulo 16. Por lo menos ahí sabemos un grupo de hermanos que se encontraban en la iglesia en Filipos cuando el apóstol Pablo escribió la carta a los filipenses. ¿Recuerdas? Entre ese grupo, ¿quién se encontraba? Un famoso, el que se iba a matar. El carcelero, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Esa niña que tenía un espíritu de adivinación, la vendedora de púrpura. Era importante, tenía una relación estrecha. Y si leen 2 Corintios 8, si no me equivoco, el apóstol Pablo dice, va a dar testimonio de todas las iglesias de Macedonia que se entregaron al Señor y a sí mismo, pero luego a la iglesia, y mostrando su amor
de esta iglesia por el apóstol Pablo. Y en Filipenses, el apóstol Pablo también va a decir sobre la iglesia en Filipos, que es una iglesia sumamente generosa y resalta ese amor que la iglesia tiene por él y lo que él tiene por la iglesia. Es importante entender esto, hermano. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos saber en la gracia de Dios quién escribió, hacia quiénes se escribieron, cuál era la relación que tenías, cuál es el contexto. Por ejemplo, estamos estudiando el libro de Tito y muchas veces hemos visto la primera audiencia, la iglesia en Tito. ¿Dónde está la audiencia en Tito? ¿Recuerdan? Si alguno ha hecho su tarea. En la isla de Creta. Hemos hablado un poco del contexto. ¿Y qué pasaba con la iglesia en Creta? Estaba enferma. Y hemos hablado mucho de lo que está enferma la familia, está enferma el núcleo de la iglesia, que es la familia, la comunión, está enferma el testimonio. Es una iglesia donde hay contiendas y divisiones. Ahí se dirige la carta. Si vamos con la iglesia en Corinto, es una iglesia perfecta, ¿amén? No. ¿Qué tiene que ver con esta audiencia? Si leemos la palabra de Dios, vas a entender, básicamente están peleando. Yo soy de Pablo, Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Jesucristo. Y el problema es el orgullo que nace en ellos y la inmoralidad que ha entrado. Entonces es importante saber quién escribió, a quién se escribe. También si podemos entender cuándo se escribió, es sumamente importante también. Cuándo ocurren los eventos que se escriben. O sea, cuándo se escribió el apóstol Pablo, más o menos cuándo, en qué circunstancias se escribieron. Y la palabra de Dios, hermanos, notará que muchas veces pone el énfasis también en el momento en que se escribió. En el momento en el que se escribe. A veces hay una cronología interna de la palabra del Señor que lo vamos a estudiar. Cuando terminemos esto, vamos a estudiar los libros del Antiguo Testamento. Hay verdades a lo largo de todos los 66 libros que debemos ir aprendiendo. Vamos a estudiar libros por Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, todos los libros. Vamos a ir avanzando. Tenemos todo el año que viene. Así que será un buen tiempo entender eso. Pero dentro de eso, la Biblia tiene una cronología interna. A veces nos muestra las circunstancias, otras veces nos da el día, la hora exacta cuando sucedió. Si lee el libro de Jeremías, nos muestra exactamente cuándo vino la revelación, en el mes de qué rey, etcétera, hablando en los días que se escribió esto. Pero para nosotros es importante entender las circunstancias en las que se escribieron. Si usted lee el libro de los Salmos, la mitad del libro de los Salmos fue escrito por David. Y dentro de esos 70 y tantos, o 74, 75 salmos que escribió David, 15 de ellos tienen una referencia exacta de las circunstancias en las que David escribió. Por ejemplo, cuando estaba en el desierto de Engadi, cuando estaba en la cueva de Adulam, cuando estaba escapando de Saúl, cuando recibió amenazas de muerte. ¿Ve? Y eso nos ayuda mucho a entender las circunstancias de David. Y un día en la iglesia hemos tomado el tiempo de considerar, por ejemplo, los 15 salmos de David, donde dice cuándo se escribió en las referencias, y lo hemos ordenado de manera cronológica, y hemos aprendido una gran lección. Todas tienen algo en común. La historia de David es un hombre que aprende a fortalecerse en el Señor y va creciendo en ello. Cada circunstancia nos ayuda a entender mejor eso. Por ejemplo, ¿cuál sería el contexto del Salmo 51? ¿Cuándo se habrá escrito ese salmo? Si entienden, el Salmo 51 es un salmo famoso. David está pidiendo perdón al Señor. Es una figura de un arrepentimiento para vida. Después que vino el profeta Natán, ¿no? Le dijo a David, tú eres aquel hombre. Y el Salmo 51 nos muestra una figura de arrepentimiento genuino. Y usted puede ver los pasos de un arrepentimiento genuino, de fortalecerse en el Señor cuando las consecuencias del pecado nos alcanzan. Es la razón del Salmo 50. ¿Ve? Cuando ponemos el contexto, podemos entender mejor lo que está sucediendo. Estamos hablando del Evangelio de Mateo también, escrito en un momento importante, dirigido probablemente a un grupo de judíos para mostrar que Cristo Jesús es el Rey. Es importante esto. Muy bien, también hay eventos que ocurren dentro del libro que es importante también entenderlos, que no necesariamente coinciden con la fecha. Por ejemplo, ¿a quién Dios usó para escribir el libro de Génesis? A Moisés, ¿no es cierto? ¿Moisés estaba presente en la creación? No. Hay eventos que están
miles de años atrás, antes de Moisés. Entonces es importante entender cuándo se escribió el libro y qué eventos o qué circunstancias el libro acarrea. Ninguno, como el libro de Génesis, acarrea un periodo de miles de años, desde la creación hasta a José en Egipto y el pueblo de Dios migrando a Egipto. Muy bien. Luego es importante entender dónde se encuentra el autor, el lugar geográfico del autor, dónde se encuentra la audiencia. ¿Recuerdas el mensaje del libro de Apocalipsis? ¿Quién era el autor del libro de Apocalipsis? ¿Se acuerdan? El apóstol Juan. ¿Dónde estaba Juan? En la isla de Patmos. ¿Ve? La palabra de Dios nos hace el énfasis. La isla de Patmos estaba yendo de vacaciones como todos van de vacaciones. Termina el año, vamos de vacaciones, vamos de vacaciones. No, no está yendo de vacaciones, está preso por causa del testimonio de la palabra de Dios. ¿Y a dónde está dirigiéndose? El Señor dice, a todas las iglesias en general. No, ¿hacia quiénes? A 7 iglesias. ¿Dónde están las 7 iglesias? En Asia. Y nos da el nombre de las 7 iglesias. Y lo ponemos geográficamente. Sigue la ruta de cualquier mensajero que iría por Asia, iría por cada una de las iglesias de Éfeso hasta la Odisea. Es importante entender eso. Muy bien. ¿Qué más debemos entender? ¿Qué movió al autor a escribir? ¿Cuál es el motivo por el cual está escribiendo? Si nosotros entendemos el propósito por el cual la palabra de Dios, el libro que el autor está escribiendo, para nosotros es claro, va a ser más sencillo poder interpretar. Cada libro de la palabra de Dios tiene un propósito. Hemos hablado, por ejemplo, el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Todo el Pentateuco es casi como un libro para los hebreos. Es un solo libro con capítulos. Para nosotros en la Septuaginta se ha dividido así, como libros separados. Un día vamos a hablar de las versiones de la Biblia. Pero, ¿cuál fue el propósito de escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? Si yo entiendo quién lo escribió, si yo lo entiendo cuándo lo escribió, si yo entiendo a quién lo escribió, cuándo lo escribieron y en qué circunstancias lo escribieron y en qué lugar se encontraron, voy a entender el propósito. ¿Recuerda? El autor fue Moisés. ¿Y quiénes fueron los primeros que recibieron Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio? El grupo de soldados que están a punto de conquistar la tierra que fluye leche y miel. Entonces tiene más sentido todo esto. Se escribió en primer lugar para fortalecer a estos hermanos, enseñarles quién es el Dios de Israel, que es el creador, que les dio promesas a pesar de la caída de él y los escogió y les dio leyes para que ellos vivan conforme a este Dios que es 3 veces santo. Y Dios está usando este pueblo como una espada para destruir a las naciones que él aborrece en Canaán y hacer de esta nación una nación gloriosa para el Señor. Tienen más sentido. Entonces, si yo trato de pensar en la mente de un soldado de entre 30 a 40 años recibiendo el libro de Génesis antes de ir a la batalla, es importante entonces. Muy bien. Ahora, también es importante entender no solo el motivo, sino qué rodea el escrito del libro, que hemos visto el contexto histórico. Adentro de esto hay un contexto político. Si estamos hablando en Jesús, hay bastante política. Por eso van a entender lo que está pasando con Herodes al principio, con Pilato en el momento de la crucifixión de Cristo, el papel del sumo sacerdote, el papel de los gobernadores. Es importante ver el contexto político, por qué ha sido puesto Herodes. Cuando nació, por ejemplo, Jesucristo, no fue puesto por los judíos, fue puesto por los romanos. Y era un hombre que estaba buscando ganar el favor político de todos los representantes importantes, digamos así, del pueblo del Señor, porque era edomita. Ningún edomita había gobernado. El legítimo gobernador hubiera sido José y luego Jesucristo, porque son de la casa de David. Pero Herodes es un edomita, usurpador. Pero ve el juego político que hace, ¿ves? Es importante eso, el contexto religioso también. ¿Recuerdas que estábamos hablando del Apocalipsis? Dios, tanto a la iglesia en Esmirna, llamada Esmirna, como en la iglesia en Filadelfia, está hablando de que ambos son atacados por la sinagoga de Satanás. Como los judíos se levantaron en contra de Jesucristo, haciendo énfasis en salvación por obras. Importante el contexto religioso, importante los dioses a que adoraban los demás, por lo menos para tener noción. Cuando vemos el Antiguo Testamento, quiénes eran los dioses a los que eran propensos a adorar el pueblo de Dios antes de entrar a la tierra, ¿recuerdas? Estuvieron en Moab
¿Y por qué perdió el pueblo la batalla? No perdió la espada del pueblo del Señor, hombre con hombre, sino fueron seducidos por las mujeres moabitas a adorar los Baales. ¿Alguna vez han estudiado en qué consistía la adoración a los Baales? El nombre Baal es nombre Señor en toda la Biblia, se nos llama Señor, pero hay Baal Peor, por ejemplo, se habla del Señor de Peor, es un lugar. ¿En qué consistía la adoración a su Dios principal? Chemosh, Moloch. Todo este contexto, ¿por qué Dios aborrecía tanto esto? ¿Y por qué Dios castigó a su pueblo? Si usted el libro de Jeremías, uno de los pecados es porque hicieron pasar por fuego a sus hijos. Ahora, es importante entender el contexto probablemente judicial, las leyes que gobernaban esos días, el contexto agricultural, la manera de cultivar la tierra. Hemos hablado de la parábola, por ejemplo, de la semilla. Algunos como el sembrador, pero es la semilla, los terrenos importantes son muy diferentes a los que entendemos, los temas arquitectónicos, cuando creemos nosotros o cómo creemos nosotros que fue la Torre de Babel. Bienvenidos mis hermanos, pasen, adelante. Que algunos tenemos una idea porque desde niños nos enseñan o vemos lo que relacionamos, ¿no?, con nuestro contexto. Pero si nos ubicamos en los contextos de esos días y en Babilonia, la Torre de Babel no era solo una estructura como un edificio moderno que conocemos, básicamente tenía una base, iba creciendo de una forma piramidal. Es importante entonces entender el contexto que hemos estado hablando, político, económico, religioso, judicial, agricultural, arquitectónico, doméstico, cómo eran las familias, cómo se trataban los esclavos, cómo recibían a aquellos que venían a su casa. Hemos visto esos ejemplos también. Por eso la humillación de Jesucristo al ponerse a ceñirse esa toalla y lavar los pies de sus discípulos, solo lo hacía el esclavo de la clase más baja, y Cristo tomó ese lugar por nosotros. Y hemos hablado bastante del contexto geográfico, el contexto militar también, es importante eso. Por ejemplo, la palabra que hemos estudiado el día miércoles y habla en 1 Pedro, el capítulo 3, estamos en Tito capítulo 2, de estar sujetos, es una palabra que se usaba mucho en el contexto militar, para entender el contexto. También el apóstol Pablo en el libro de Efesios 6 hace la analogía de la armadura de Dios con la armadura de un soldado romano. Es importante eso. Y a veces la palabra de Dios se hace con la metáfora de una espada. Y había dos tipos de espada. Y a veces la Biblia hace referencia a los dos tipos de espada. Había una espada personal con la que los romanos conquistaron, lo adoptaron de los cartagineses, una espada importante para ellos, les dio la victoria y sostuvo su imperio muchos días, pero tenía una espada más grande que básicamente la usaban de ejecución. Cuando Jesucristo habla de la espada de su boca en el libro de Apocalipsis, está hablando de la espada grande. Cuando habla el libro de Efesios 6, la espada del Espíritu, está hablando de esa espada pequeña. ¿Ves? Es importante entender, por alguna razón el apóstol toma estas figuras. Ya, muy bien. Ahora vamos a entrar al mensaje de esta tarde. Estamos viendo, para poner un poco en contexto, estamos estudiando cómo interpretar la palabra del Señor bíblicamente y hemos repasado ya 5 principios que lo estamos poniendo en práctica. Entonces, aplicando estos principios, este principio de, a ver si hacemos un repaso para que estemos con los hermanos que están llegando. Tenemos el principio literal, tenemos el principio, ¿qué más? Histórico, gramatical. ¿Qué otro principio tenemos? El principio de síntesis, la palabra de Dios no se contradice. Luego, el principio práctico. Muy bien, eso hemos tomado en Nehemías 8 y hemos ido por toda la palabra de Dios, porque ¿quién nos va a enseñar a interpretar la Biblia? La Biblia. No podemos interpretar la palabra de Dios bajo nuestra perspectiva, bajo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a la Biblia? Primero oramos. ¿Qué buscamos? ¿Revelación o iluminación? Iluminación. Necesitamos luz. Que Dios nos guíe al texto, que Dios nos ayude. Luego necesitamos leer la palabra de Dios, llenarnos de las escrituras, meditar en ella. Y sobre ello empezamos a estudiar entonces la palabra de Dios. Luego de leer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, vamos a estudiar la palabra de Dios. Y para empezar a estudiar la palabra de Dios, aplicando esto, necesitamos primero analizar el contexto. Y estamos teniendo 2 tipos de contexto. Tenemos, el contexto es todo lo que rodea al texto, por dentro y por fuera. Es importante. Sin el contexto vamos a sacar la verdad
o vamos a extraer nuestra propia verdad? Entonces, hemos empezado por el contexto histórico, ¿no es cierto? Hay dos tipos de contexto: histórico, lo que rodea, y un contexto literario, lo que está adentro. Del contexto histórico, lo que está afuera. El contexto literario, el que está adentro. Y hemos empezado por el contexto histórico, ¿no es cierto? A analizar. Y para analizar el contexto histórico, hemos hecho algunas preguntas, hemos formulado algunas preguntas para entender lo que rodea al libro. ¿Quién escribió, por ejemplo? ¿Quién es el autor del libro? Luego hemos hablado de a quién está escribiendo. Luego hemos hablado cuándo lo escribió y cuándo ocurren las circunstancias que el libro mismo narra. Luego hemos visto dónde se encuentra el autor, dónde se encuentra la audiencia, el motivo que tenía el autor para escribir el mensaje, el libro. Luego, ¿qué rodea al libro? Hablando en lo político, religioso, doméstico, geográfico, militar. No todo va a estar en todo, pero por lo menos considera estas variables. Un contexto social también, cómo la gente se relacionaba con la otra gente, cómo se saludaban entre ellos. Cuando el apóstol pide ósculo santo, debes entender de qué se trata esto, la verdad de todo esto. Practicamos, no practicamos, todo esto, el contexto social es importante. Por ejemplo, hablando en la iglesia en Corinto también, las mujeres tenían un problema, tenían el cabello corto. ¿Por qué? Porque están siguiendo la moda de las sacerdotisas de la diosa que adoraban en Corinto. Las sacerdotisas hasta eran mujeres que se prostituían en adoración a su Dios, tenían en rebeldía, en adoración a su Dios, este cabello corto. Y hay mujeres así, por eso Dios dice, pon un velo, porque en lugar del velo les da el cabello. Pero hay iglesias en nuestros días que cortan comunión con nosotros porque no usan velo. Es un problema cuando quitas el contexto de la palabra de Dios. Muy bien, hemos entendido eso. Es importante, yo sé que es mucha información, mi hermano, pero estamos tratando de ir yendo poco a poco. Si podemos hacer una clase de recuperación, lo vamos a hacer para poder hacer un resumen rápido de todo lo que hemos estado hablando. Muy bien, y hemos hablado entonces del contexto histórico. Ahora vamos al contexto canónico, o vamos a hablar del contexto literario. Dentro del contexto literario hemos hablado tres tipos de contexto. ¿Recuerdan? Nuevamente, tenemos un contexto primero canónico. Volvemos a hablar canónico porque habla la palabra de Dios. Es decir, cuando yo voy a estudiar la Biblia, no solo tengo que ver lo que rodea el texto, quién escribió, hacia quiénes escribieron, cuándo se escribieron, por qué escribieron, en qué circunstancias se escribieron, sino yo también tengo que entender el contexto literario, que es aún más importante porque está todo lo que la palabra de Dios menciona. Todo lo que la Biblia dice es verdad. Entonces, el contexto literario es todo lo que está dentro de la Biblia. Y el primero de ellos es el contexto canónico, es decir, cómo el libro que estoy estudiando se desempeña con el resto de la Biblia. ¿No es cierto? Esa es la idea. La Biblia es un libro. Es viva, es eficaz. Pero cuando yo estudio la Biblia, debo entender cómo el libro se desarrolla o el rol que asume con todos los demás libros. Hemos hablado, por ejemplo, ya en el Nuevo Testamento, hablaron del libro de Tito, hablando en el Antiguo Testamento, por ejemplo, el libro de Levítico, cómo desarrolla, cuál es el rol que cumple el libro de Levítico. Para empezar, ¿dónde ubicaría el libro de Levítico? Dentro del Pentateuco, ¿no es cierto? Toda esta unidad literaria para los judíos y dentro de los 5 libros. Y si nosotros tratamos de entender cómo ellos entendieron, en la primera audiencia entendió el libro Levítico, debemos entender dónde ellos han puesto el énfasis. El Pentateuco tiene una figura, ellos lo llaman quiasma, donde ponen la verdad en la parte central, lo que quieren resaltar lo ponen al centro. Es como una especie de un emparedado lógico. Va una verdad, vamos a poner A, va una segunda verdad, B, y la verdad central va en C. Luego vuelven a regresar, será B' o A', trataron de poner algo. Si meditamos en eso, el libro central del Pentateuco sería el libro de Levítico. ¿Y de qué habla el libro de Levítico? Son las leyes, ¿no es cierto? Nos muestra el Dios santo y da las leyes al pueblo de Dios para que ellos aprendan a vivir con un Dios santo. Ese es lo que Dios quiere resaltar. Ahí quiere llegar cuando empieza el Génesis. Es importante entender entonces cómo trabajan los libros que estoy estudiando con la palabra de Dios. ¿Cuál es el rol? ¿Por qué? Ahora recuerdan, dentro del principio que hemos hablado de síntesis, hay una razón, ¿no es cierto? Toda la palabra de Dios está secundando un motivo principal. ¿Cuál es ese motivo? El plan redentor. Cada vez que yo estudio la Biblia, tengo que estar considerando el plan redentor. Apunta todo a Cristo Jesús.
No es que está todo en Cristo, sino que apunta. Todo, desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis, todo se apunta a Cristo Jesús. En cada uno de los pactos, las promesas del Señor, cada libro escrito, cada promesa escrito apunta al plan redentor. Y el libro de Apocalipsis termina mostrándonos el éxito de ese plan redentor, Cristo retomando para sí mismo como segundo Adán una nueva humanidad en él y volviendo a la comunión mejor que teníamos en el libro de Génesis. E incluso Apocalipsis y Génesis tienen mucho paralelismo. Tienes el mismo árbol de la vida y tienes el mismo árbol de la vida. Tienes un segundo Adán con Cristo Jesús, mejor que el primer Adán. Hay una comunión íntima con el Señor. Tenemos que entender entonces cómo funciona el libro. Muy bien, si entendemos esto, entonces vamos a analizar primero el contexto, lo de afuera, lo que rodea este contexto histórico. Luego analizamos el contexto literario, lo que está dentro del texto. Y primero vamos a considerar cómo el libro se desempeña con el resto de la palabra de Dios. Para eso tenemos que entender ciertas verdades. Y espero que me presten atención. Yo estoy tratando de que todos puedan entender. Y si no hay alguna atención o alguna duda, no duden en preguntarlo, hermano. Estamos en tiempo de clase, así que ustedes pueden preguntar con libertad. Puede ser que encontremos la verdad hoy, o si no, oraremos para que Dios nos muestre más adelante la verdad. Muy bien. Para entonces estudiar el contexto canónico, lo primero que necesitamos es entender la siguiente verdad. Primero, necesitamos reconocer que la revelación vino de manera progresiva. La palabra de Dios fue dada progresivamente. Dios usó un promedio de 40 personas para escribir su palabra en un periodo aproximado de 1500 años. Puede ser más, etcétera, pero hay cientos de años que separan. Pero la palabra de nuestro Dios ha sido revelada progresivamente, incluso más, hay muchos más. O sea, ahora, por ejemplo, los primeros 5 libros que encontramos en la palabra de Dios, es el libro de Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, fue dado por Moisés. Ahora, Moisés no tenía la luz que nosotros tenemos con toda la revelación completa del Nuevo Testamento. Él tenía, como dijo la palabra de Dios, miraba, sabía que un día iba a venir el Señor, anhelaban, pero no tenían ciertas verdades de cómo iba a venir, cuándo iba a venir, que fueron dadas progresivamente, hablando de Cristo Jesús. Por ejemplo, el libro de Miqueas nos dice dónde iban a ser. Vemos la palabra del Señor, el libro de Isaías dice lo que iba a hacer por nosotros en la cruz del Calvario, pero ya Moisés tenía esa luz. Pero vinieron los libros después sobre la palabra de Dios. Ahora, tienen que entender que nuestra Biblia no está ordenada necesariamente en un orden cronológico. Incluso los mismos libros de la palabra de Dios, si lee el libro de Esdras, el libro de Nehemías, verán que sucede una cosa aquí y luego sucede otra cosa acá, pero estamos capítulo 7, pero está hablando de antes lo que sucedió en capítulo 1. La Biblia está más ordenada de manera temática que en un orden cronológico. Ahora, es importante también entender esto, pero fue viniendo la revelación de una manera progresiva. Eso nos da a entender que la palabra de Dios nunca va a negar la revelación anterior, sino lo contrario, nos ha ido dando mayor luz. Pero les diré, no menosprecien el conocimiento de Moisés. Tenía más luz que muchos de nosotros en nuestros días sobre Cristo Jesús. O si ven los profetas que vinieron después, tanto mayores como menores, escribiendo la palabra del Señor, nos dan más luz. El Nuevo Testamento llega y nos muestra el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento y nos da más luz de Cristo Jesús. O sea, los que mejor deberíamos entender la palabra del Señor y el plan redentor y Cristo Jesús y su obra por nosotros en la cruz del Calvario, ¿quiénes somos? Nosotros. Tenemos la revelación completa. Entonces, cuando yo voy a estudiar el libro, yo debo ir entendiendo, por ejemplo, si estoy en el Antiguo Testamento, ¿en qué parte de la revelación de la palabra de Dios se encuentra esto? Debo entender eso. Por ejemplo, el Antiguo Testamento nos da una imagen perfecta, porque la verdad no cambió. La verdad es inmutable. La palabra de Dios tiene los atributos de Dios. Dios es perfecto, su palabra es perfecta. Dios es inmutable, su palabra es inmutable. Dios no va a cambiar, su palabra no va a cambiar. Así que las verdades de Génesis o cualquier libro del Antiguo Testamento, con las verdades del Nuevo Testamento no van a cambiar, van a ser las mismas.
Yo debo entender esto. El Antiguo Testamento nos da una imagen perfecta del carácter de Dios. Por ejemplo, vamos a hacer una comparación. Libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, y luego vamos a ver Hebreos 13, verso 8. Estamos viendo el contexto canónico. Para entender esto, debemos entender que la palabra de Dios ha sido revelada progresivamente. Progresivamente, y no hay contradicción, porque Dios no cambia. Mire, vamos a hacer un ejemplo. Un libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6. Vamos a pedir a un hermano que lo lea para participar. Vamos a empezar acá con mi amado hermano Emilio, libro de Malaquías 3:6. Vamos a ir por mi hermano Will, Hebreos 13:8. 3:6. Aunque la revelación ha sido progresiva, las verdades nunca se van a contradecir, más bien se van a afirmar y Dios va a dar mejor luz. A ver, ¿qué dice Malaquías 3:6? Mi amado hermano Emilio. Esto es importante entender. Amén. Hay una gran verdad. El Señor no cambia, es inmutable. Ahora, Hebreos 13:8. Es la misma verdad. El Señor no cambia. Aunque la verdad ha sido revelada progresivamente, debemos entender que no se va a contradecir. Cuando yo estudio el rol del libro a lo largo de toda la palabra de Dios, debo entender que las verdades han ido revelándose progresivamente. Si estoy estudiando el Antiguo Testamento, hay verdades que se van a repetir. ¿Dónde? En el Nuevo Testamento. Y si yo quiero tener una mejor luz del Antiguo Testamento, voy al Nuevo Testamento. Hay libros en el Nuevo Testamento que hablan mucho del Antiguo Testamento. El libro de Isaías es quizás el libro más referenciado del Nuevo Testamento. Cristo habló del libro de Isaías. El libro de Isaías es un libro que también es considerado como un evangelio más. Y las verdades se van repitiendo. Cuando yo estudio la palabra de Dios, yo tengo que ver también el rol que tiene con el resto de las escrituras. Y para eso debo entender que progresivamente he sido dado las verdades. Y cada uno va a ser juzgado conforme a la verdad. Por ejemplo, algo a mí que llama mucho la atención es este varón llamado Enoc. La palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que Enoc caminó con Dios. No es que Dios caminó con Enoc. Dios no se acomodó a los pasos de Enoc, no. Enoc caminó con Dios. Él buscó los caminos de Dios y caminó con él. Luego se dice lo mismo de Noé. Amén. Se dice lo mismo. Ahora, ¿cuáles eran las verdades que tenía Enoc? Creemos que fue salvo, pero no tenía toda la luz que usted y yo teníamos, pero sí tenía ciertas verdades, las que se ha ido transmitiendo probablemente oralmente desde Adán, que hay un Dios que es grande y temible, es nuestro creador, y nosotros hemos pecado, y que prometió que un día a través de la simiente de una mujer nacerá un Salvador, amén, y que a través de su sacrificio seremos salvos. Y en esa verdad caminó con Dios, igual que Noé. No tenía nada escrito, todavía tenía la palabra de Dios. Hasta que llegó a través de Moisés toda esta verdad de nuestro Dios dada al pueblo del Señor y luego da hacia nosotros. Entonces, y estas verdades no se repiten, no se contradicen, han venido progresivamente. Así como Enoc caminó con Dios, podemos ver el libro de Apocalipsis 2:10, una iglesia que camina con el Señor. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La verdad no se va a contradecir. Ahora, si quiero tener mejor luz, voy a las otras porciones de las Escrituras para ver cómo realmente. Porque ¿quién interpreta mejor la Biblia? La Biblia. La Biblia no solo nos enseña y nos da los principios cómo interpretar la palabra de Dios, sino da ejemplos de cómo se interpreta la palabra de Dios. Yo no puedo venir y poner algún concepto nuevo de cómo interpretar la palabra de Dios. La Biblia nos enseña cómo interpretar la palabra de Dios y nos da ejemplos de cómo se interpreta a sí misma. Hay un buen dicho, la Biblia dice lo que quiere decir y quiere decir lo que dice. Muy bien, ahora vamos a ver otro ejemplo. Libro de Salmos 5:5. Vamos a pedir a mi hermano Darcy que busque Salmos 5:5 y Aarón. Libro de Isaías 63, verso 16. 63:16. La palabra de Dios ha ido revelándose progresivamente. Sí, ¿qué dice, hermano?
Amén. Gracias, mi hermano. Ahora, ¿qué dice Isaías 63:16? El libro de Isaías se escribió después. Pero tú eres nuestro Padre. Aunque Abraham no nos conoce, Israel no nos reconoce, tú, oh Jehová, dice, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo. Ahora, la palabra de Dios dice en Salmo 5:5 que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Hay una verdad ahí. Dios aborrece el pecado. Y en Isaías 63:10, Dios está diciendo en gracia que Dios reconoció a estos, que Dios reconoció a su pueblo, es el Redentor, lo sacó del pecado. Algo que podemos entender, hermano, que la única forma en que nosotros podemos ser salvos es a través de Cristo Jesús y el perdón de Cristo. Pero una verdad que debe permanecer siempre es que Dios no va a cambiar esta verdad. Él aborrece el pecado. Eso no va a cambiar. Si usted medita en el libro de Levítico, puede ver las leyes del Señor. Y uno se pregunta, pastor, ¿es aplicable a nuestros días el libro de Levítico, las leyes? 633, por ahí pueden contar leyes. Y algunos dividen leyes morales, otros leen leyes religiosos y otros leen leyes civiles, o leyes ceremoniales, o leyes civiles, o leyes ah, eh, morales. Hay tres tipos. Algunos dicen, no, la ley moral sí se aplica. Por ejemplo, entre las leyes dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. ¿Eso lo aplicamos o no lo aplicamos? Sí. La palabra de Dios también dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Pero las leyes en cuanto a las ceremonias de matar a la víctima, no lo hacemos, ¿no es cierto? O si alguno de nuestros hijos es encontrado en rebeldía y levanta el puño contra su padre, si tuviéramos la ley, ¿qué tendríamos que hacer? Apedrearlo. No, no aplicamos eso. Entonces, ¿qué sí que no? Hermano, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. Lo que encontramos en cada parte de las leyes son las verdades del Señor. Él dio las leyes para mostrarnos cuánto Él aborrece el pecado, porque Él es un Dios santo. Y nos invita a ser salvos a través del sacrificio de Cristo Jesús. Los sacrificios solo apuntaban que un día vendrá un perfecto cordero. Ellos sabían que estos sacrificios no quitan el pecado, como es la palabra de Dios. Solo nos muestran que un día vendrá un verdadero Salvador, el Mesías, el Cordero perfecto que derramó su sangre. Su sangre sí nos quita y nos limpia el pecado. Ellos eran salvos mirando hacia el futuro, en la representación de los sacrificios. O sea, todas las leyes están bien. Todas las leyes siguen siendo útiles, pero nos muestran los principios. Obviamente ya no estamos matando por ahí a los jóvenes, porque tenemos el nuevo pacto que reemplazó el anterior, que es el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Él cumplió la ley por nosotros. El propósito de la ley era mostrarnos que somos imperfectos y no podemos vivir con un Dios tres veces santo. No podemos cumplir la ley. Necesitamos a alguien que cumpla la ley por nosotros, y no solo alguien que cumpla, sino alguien que asuma la ira de Dios por nosotros en la cruz del Calvario. Muy bien. Ahora, meditando en este contexto canónico, hermanos, es importante reconocer que la palabra de nuestro Dios ha ido viniendo progresivamente y las verdades no van a cambiar. También la verdad va a ir creciendo, vamos a tener mejor luz que la anterior. Por ejemplo, vamos rápidamente al libro de Génesis capítulo 5, versos del 1 al 3, cuando estudiamos, por ejemplo, acerca de nuestro Dios y lo que representa en su palabra. Dios nos ha ido dando luz sobre ello. En Génesis 5 del 1 al 3, ¿ya leíste tú, Aaron? Sí, ¿no? A ver, Andy lo va a decir. Andy, lee Génesis 5 del 1 al 3. Mi hermano Esteban, 2 de Corintios 3, verso 18. Y mi hermano Pierre, 1 de Juan 3, verso 2. Miren lo que dice la palabra de nuestro Dios. ¿Qué dice Génesis 5 del 1 al 3? Lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Denota la intención, semejanza, imagen. Un día vamos a estudiar específicamente esas palabras, pero básicamente cuando Dios creó al hombre, le puso su gloria, lo puso por el propósito de que sea el reflejo de su gloria, le puso el propósito de que viva para la gloria de Dios. Es la idea de imagen y semejanza. Ahora, Adán
hizo lo mismo. Aún en su fracaso buscó a alguien que haya a su semejanza, conforme a la imagen. Y ¿recuerdas? El primero era Abel, pero murió y buscó otro, y Dios en su gracia le dio Seth. Ahora, si tú te pones en la mente de Adán y la mente de Eva, Dios les dio la promesa que de su simiente nacerá uno que va a restaurar esta imagen que ha perdido. Y si estuviéramos como Eva, dirían, el primero es Caín, por eso se llama Caín, por ser el primero. Dijo, seguramente este va a ser el que nos va a restaurar. Y se dio cuenta rápidamente que no lo es. Y vivió con la esperanza que alguno será, pero Dios en su gracia escogió por la línea de Seth que nacerá el Redentor. Ahora, mire que dice 2 Corintios 3:18. Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El plan de Dios no ha cambiado. En Cristo Jesús no quiere restaurar nuevamente a esa imagen y semejanza en Él. Quiere que vivamos esa comunión, quiere que vivamos para su gloria y honra. Y si usted incluso lee el libro de Romanos 8, vamos un momento ahí, el tiempo está con nosotros. Qué rápido se ha pasado el tiempo. El libro de Romanos en el capítulo 8, conoce esta porción poderosa de las Escrituras. Vamos al libro de Romanos capítulo 8 y note la palabra de nuestro Dios desde el versículo 28, 29 y vamos a leer hasta el verso 30. A ver, alguien que nos pueda ayudar. Mi hermano, ya le dije 1 Juan 3:2. Así que cualquiera que encuentre, lea, hermano mío, Romanos 8, del 28 al 30. Ya. Todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Es el mismo plan. Cuando Dios creó al hombre, Él entendía todo esto perfectamente. Y Adán también entendía esto. Entonces, si usted quiere entender correctamente y aplicar correctamente el versículo 28, porque decimos, a los que aman a Dios todo ayuda bien, pero ¿cuál es ese bien? En el contexto, ¿cuál es ese bien? ¿A qué bien me ayuda? Porque si de pronto va al doctor y le dice, bueno, usted tiene una enfermedad terminal, ¿dónde está el bien? O si vuelve al trabajo está despedido, o volvemos a casa y todo lo que teníamos se ha quemado. ¿Cuál es el bien? Hoy, por ejemplo, estuve visitando en la clínica a nuestra hermana Cecilia, una de las viejitas de nuestra iglesia. Decimos las joyitas. Cecilia Veraste, y ustedes la conocen. En la mañana se cayó, se fracturó el hueso cerca de la cadera. Ella tiene más de 86 años, tiene diabetes y tiene que operarla. Entonces, estoy hablando con los, bienvenido mi hermano, estoy hablando con los familiares y la pregunta es, ¿cómo nos ayuda bien esto? Es una amada hermana en el Señor, le amamos mucho, cada vez que podía llegaba, ya no ve mucho y le dificulta bajar y subir, pero cada vez, hace poco vino a visitarnos a mi esposa y a mí, dijo, les amo en el Señor, sigan fieles, no sabíamos lo que iba a pasar. Pero ¿cómo esto nos ayuda bien? ¿Cómo nos puede ayudar a bien? Si ustedes leen la palabra de Dios, dice, esto es a los que no es primero, no es para todos, es para los que conforme a su propósito son llamados. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Nuevamente, amén, nos quiere hacer conforme a la imagen de Jesucristo. O sea, si yo estoy enfermo, yo debo dar gracias a Dios porque la enfermedad, el dolor en mi cama, me hace más y más a Jesucristo. El plan desde el principio. Ese es el bien. Y ese debe ser mi propósito más grande. Quiero conformarme a la imagen de Cristo Jesús. Y esto lo va a hacer el Señor. Muy bien, ahora sí, mi hermano, 1 Juan 3, verso 2. Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal como Él es. Amén. Y seremos semejantes. La promesa, el Señor igual va a ganar. Y vamos a tener victoria no en el primer Adán, en el segundo Adán, en Cristo Jesús. Y el plan de Dios sigue haciéndonos poniendo a su imagen. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, tenemos que ver este contexto canónico, cómo esta porción de la palabra de Dios, este libro, va con toda la palabra de Dios, entendiendo que la revelación de Dios es progresiva, pero nosotros tenemos la luz. La verdad no se van a contradecir. Si no tengo mucha verdad aquí, habrá mejor verdad más adelante. Para interpretar, yo tengo que entender la verdad que está escrita tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no va a cambiar. Que cuando Dios escribió Génesis 1 y Génesis 2, hablando del propósito de la creación del hombre, no ha cambiado esa verdad y va a cumplir esa verdad, no en el primer Adán, en el segundo Adán. Ahora, vamos a ver un ejemplo más y les haré una pregunta. ¿Cómo eran salvos los profetas, los hombres de Dios en el Antiguo Testamento? ¿Eran salvos por cumplir la ley? ¿Eran salvos porque eran buenas personas? ¿Cómo eran salvos? ¿La salvación de ellos es diferente a la salvación nuestra en el Nuevo Testamento? ¿O es la misma? ¿Era otro método o el mismo método? El mismo. ¿Cómo podríamos entender eso? La palabra de Dios dice en Efesios 8, Nuevo Testamento, que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo Dios habla de Abraham, por ejemplo, que por la fe fue salvo? O sea, el método de la salvación, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, no ha cambiado. Desde el Antiguo al Nuevo Testamento, la salvación sigue siendo por gracia, por medio de la fe. Mire, puede considerar algunos ejemplos. Mire, rápidamente, libro de Génesis 15, verso 6. Génesis 15, verso 6. Vamos a comenzar otra vez con Andy. Génesis 15, verso 6, mi hermano Andy. Y luego mi hermano Emilio, Romanos 4, verso del 2 al verso 3. Y mi hermano Will, en ese mismo Romanos 4, pero del verso 9 al verso 12. Del 9 al 12. Ya, empieza Andy. Génesis 15, 6 dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Hablando de quién? De Abraham. Abraham era salvo entendiendo el mismo método. Ahora, ¿qué dice Romanos 4, hermanos? Del 2 al 3. El problema es los religiosos que vendrán. Ellos no entendían esto. Ellos van a tratar de ser salvos por el cumplimiento de la ley en los días de Cristo. Y ahora, ¿qué dice Romanos 4 del 2 al 3? 4 del 2 al 3. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Bueno, ¿ya se pasó el 3? Sí, ¿no? Pero está bien, el contexto es importante. Pero igual, tanto Abraham como David eran salvos por obras o por gracia. Hermano, ¿y con qué luz Abraham entendió que necesitamos un Salvador y que en él somos salvos por gracia? Él no tenía el Nuevo Testamento, por si acaso. ¿Recuerda la promesa de Génesis 12 que Dios le dio a Abraham?
le prometió varias cosas. Primero, le prometió una tierra, le prometió una descendencia, pero le prometió que todas las naciones serán benditas en ese con el que ya había hablado con Adán, hablándole que de simiente la mujer vendrá, de ese que se habló que a través de Set, después del diluvio. Abraham entendía esto, y que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y con la luz que entendía, necesitamos a alguien que tiene que perdonar nuestros pecados y limpiarnos y volvernos a la comunión nuevamente con el Padre. Y ese será el Hijo de Dios, el Mesías. Incluso ni tenía el nombre, pero lo entendía, lo creía. Cuando Dios se presenta a Moisés, a él le va a decir: Jehová, yo soy el que soy. Ahí está Cristo mismo hablando, pero Abraham lo vio. Incluso Abraham lo vio a cara, porque el ángel del Señor es Jesucristo en el Antiguo Testamento. Estuvo él le invitó comida. Tuvieron un tiempo, hicieron el pacto. Él entendía perfectamente, no por obras, sino por gracia. No, rápidamente, del 9 al 12. Sí, mi hermano Emilio. Sí, él entendía. Por gracia y no por obras. Incluso lo que está haciendo el Nuevo Testamento solamente darnos luz de lo que ya Abraham entendía. Es que, como estamos viendo, para estudiar la palabra de Dios, el contexto literario es importante. Cómo la porción de la Biblia juega con todo el resto de la palabra de Dios para que yo no me vaya por otra verdad. Porque la revelación ha ido progresivamente, pero no ha cambiado. La verdad es la misma. Dios no se contradice. No éramos salvos de una forma en el Antiguo Testamento y ahora somos salvos de una nueva forma en el Nuevo Testamento. No, la salvación sigue siendo lo mismo. Dios no va a cambiar por gracia, por medio de la fe en el Señor. Entonces, cuando yo estoy estudiando, por ejemplo, el llamado de Abraham, ¿cómo sé que era Abraham? Era salvo por gracia. Y la palabra de Dios lo dijo en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo ratifica dándonos mejor luz. Ustedes ven, aunque Abraham tenía menos revelación que nosotros, entendía mucho mejor que nosotros salvación por gracia por medio de la fe. Incluso, hermano, el cuadro precioso de cuando él está llevando a su hijo para sacrificarlo en obediencia, es el único cuadro en toda la palabra de Dios donde ves la Biblia bajo los ojos, la cruz bajo los ojos del Padre. Es perfecto. Y cuando Dios dijo: hey, Abraham, no hagas eso, y las palabras de Abraham antes a Isaac: Dios se proveerá. Y luego, ahí hay un cordero, ponlo. Entendía perfectamente que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y creyó en Cristo Jesús. No ese cordero, esa sangre que le limpió, era una representación de lo que un día vendrá. O sea, ellos fueron salvos mirando el futuro. Nosotros somos salvos mirando lo que pasó ya en la cruz del Calvario. Pero el mismo método. Salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, rápidamente, hermano, Romanos 4 del 9 al 12 y ahí vamos a terminar porque tenemos que seguir avanzando. La palabra de Dios dice en Romanos 4, del 9 al 12. Después, esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, Amén. que tuvo estando aún incircunciso. Amén. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entendía él perfectamente. Hablando de la circuncisión, Abraham, todo lo que usted habló, lo entendía perfectamente. Esa señal externa de la circuncisión solo representaba que él ya había creído en el Señor y era de él, porque era un circunciso de corazón. Incluso la palabra de Dios va a recriminar varias veces en el libro de Jeremías, libro de Isaías: ustedes son incircuncisos de corazón. Y en el Nuevo Testamento Pablo va a hablar duramente también a través de la resistencia de los incircuncisos de corazón, porque su esperanza está en lo externo, no en la obra primero que Dios hizo. Todo eso es interesante de hablar, hermanos. Pero mire, vamos a terminar mirando un pasaje más esta noche y luego vamos a entrar al tiempo de oración, porque es importante considerar algo más. Cuando estudiamos el contexto canónico, tenemos que entender que la palabra del Señor ha sido revelada progresivamente
la verdad fue creciendo, la verdad no se va a contradecir, como estamos viendo ahí, y hemos visto algunos ejemplos. Y tenemos que entender que algo más, que la revelación que recibió el autor, todo lo que este hombre entendía en el momento que escribió, nosotros tenemos que tomar el esfuerzo de entender. O sea, por ejemplo, no podemos nosotros juzgar a Abraham, que no entendía mucho el excepto que los gentiles tenían que ser injertados en el pueblo de Dios, porque dijo, en esta simiente, en este nuevo Señor, serán benditas todas las naciones en Génesis 13. Nosotros tenemos mejor luz. Él no entendía la palabra iglesia, por ejemplo, pero sí sabía que toda la humanidad será injertada en este pueblo. O sea, cuando, por ejemplo, estudiamos el libro de Génesis, debemos entender la revelación que el hombre entendía hasta ese momento. No podemos juzgar, decir, está muy atrás, más bien ellos tenían mejor luz que nosotros. Es importante entender eso. Muy bien, amados hermanos, hay un pasaje ahí que ustedes pueden entenderlo en algún momento, el libro de Efesios 3, del verso 5 al verso 6. Cuando tengan tiempo leo, y 1 Samuel 2, el versículo 10 también es otro ejemplo. Por ejemplo, en 1 Samuel 2:10, estábamos esperando al rey ungido, el prometido del Señor. Ellos tenían cierta verdad. Samuel tenía cierta verdad. Ana tenía cierta verdad. Pero nosotros tenemos una mejor luz sobre la misma verdad. Entonces, cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos entender la revelación que ellos tenían. Hasta ese momento ellos tenían eso. Pero aún así miraron mejor que nosotros las verdades del Nuevo Testamento. Así que, mi amado hermano, voy a dejarlo esto aquí. La próxima semana vamos a continuar con el contexto canónico. Sí, mi hermano. Ya, ya. En el contexto literario hay tres tipos de contextos. Uno inmediato, que tiene que ver el versículo que estoy estudiando con todo el pasaje. Por ejemplo, vamos a poner Deuteronomio 3, versículo 10. Todas las ciudades de la llanura. Ya. ¿Cómo este versículo se desempeña con todo el capítulo 3, vamos a suponer, ¿no? Que son del verso 1 hasta el verso 29. Ese se llama contexto lejano. Perdón, contexto inmediato, contexto inmediato. Lo que está dentro del mismo capítulo, digamos, pasaje que estoy estudiando. Luego hay un segundo contexto que es un contexto lejano. Este capítulo 3 del libro de Deuteronomio, ¿cuál es el rol que desempeña con el resto de los 34 capítulos del libro de Deuteronomio? Hay libros, por ejemplo, con el libro de Efesios 6, que se divide en dos partes. Y naturalmente hay una división, digamos, exegética, o sea, porque el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos son temas doctrinales y los últimos 3 capítulos son temas prácticos. ¿Qué haces con la doctrina que has recibido? Igual que Romanos, los primeros 12 capítulos son temas doctrinales y los que vienen después, los últimos capítulos, son temas prácticos. A veces así se divide el libro de Deuteronomio. Y la palabra de Dios, naturalmente, lo que hemos estudiado milética, hace las divisiones naturales. Hemos estudiado un despiece mecánico donde Dios hace más énfasis que en otras cosas y procura naturalmente las divisiones. Entonces, eso se llama un contexto lejano, donde el capítulo se ubica cómo se desempeña en todo el libro. Y el canónico es el libro con toda la Biblia. Y es lo que estamos empezando, de afuera hacia adentro, viendo el rol del libro que estamos estudiando de Deuteronomio, por ejemplo, con toda la palabra de Dios. Y en medio de todo este contexto hemos visto que la palabra de Dios es progresivamente. Si estoy en el Antiguo Testamento, debo entender que la revelación va a ir dando mejor luz más adelante. O sea, si quiero tener mejor entendimiento del Deuteronomio, tengo que ver cómo los libros que vienen después interpretan esto. Tienen mejor luz. Es importante. No lo puedo aplicar directamente. Hay principios, sí, pero hay otros como las leyes del libro levítico que debo considerar. Por ejemplo, hay un salmos donde Dios está diciendo y que el pueblo de Dios está cantando, bienaventurado los que estrellen los niños de Babilonia en las paredes y en los muros. ¿Cómo puedo yo entender eso para aplicarlo a mi vida? ¿Vamos a ir por ahí a todos los impíos agarrando a sus hijos y estrellarlos en los muros? En el Antiguo Testamento la ley decía al que mataba al niño en el vientre que moría. O sea, a todos los doctores que están practicando el aborto deberíamos matar. Pero hay principios ahí que sí nos sirven. Dios lo que llama anatema va a seguir llamando anatema en nuestros días. Aborrecía el pecado. Dios prometió destruir a Babilonia y lo va a hacer porque era aborrecible para él en su momento. Ese es el punto. Él va a aborrecer al pecado y va a aborrecer al pecador y lo va a destruir. Ahora,
los principios de oro. No vamos a ir matando a todo doctor que predica el aborto y todas esas feministas que están a favor del aborto, pero debemos ir predicando que Dios ama la vida desde el principio. Será lleno del Espíritu Santo. O sea, el carácter se forma desde ahí. Deberían ponerlo, pero el Señor no tiene el derecho ellos de matarlo. Dios lo odia. ¿Ves? Hay principios ahí. Entonces es importante entender todo esto. Y necesitamos la revelación que viene también. Y necesitamos entender estos principios que se van repitiendo a lo largo de la palabra de Dios. Las verdades no se contradicen. No se contradicen. Entonces es importante por eso entender todo esto. Muy bien, hermanos. ¿Estamos bien? Sí, mi hermano. Dice, si es diente por diente, ojo por ojo. ¿No? O sea, tienes que ver el contexto. Y ahora lo sacamos para revancha, pues. Ah, el hermano me insultó, yo también lo voy a insultar. Diente por diente, ojo por ojo. Tenemos que entender el contexto. Lo que Dios está diciendo, básicamente, que la paga del pecado es muerte. Lo que tú siembras, vas a cosechar. Eso es, hermano. Muy bien, hermanos, yo sé que hay más preguntas. Lo pueden hacer, no hay problema. Puede terminar la